Bueno, en un ratito voy a estar iniciando un nuevo vivo. Habíamos pensado con José Luis en hacer una charla cuando se cumplieron 39 años de Malvinas, de la guerra de Malvinas, hacer sobre el nacionalismo y sobre la guerra de Malvinas justamente. Así que ahora cuando esté entrando José Luis empezaremos a conversar un poco sobre el tema. Ahí estoy invitando de nuevo y seguro que en instantes estaré Claudio, dando bola. José Luis, ¿me escuchás? ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, Bueno, bien. Aquí está diluviando ahora, hace un ratito. Pero mira, acá bueno, está al cosas que pasan. borde, está al borde de empezar, ¿eh? Así que vamos a tener, es bueno tener lluvia de fondo, ayuda. Sí, cosas que pasan. Sí. ¿Me ves bien? ¿Se ve bien? Sí. Sí, se ve perfecto, sí, sí. Ah, está bien, yo también. Estaba comentando apenas una introducción, no llegué casi a hacerla, que a raíz de los 39 años de la guerra de Malvinas habíamos pensado en hablar del nacionalismo y un poco también de aquel episodio, o sea, relacionar un poco los dos temas. Yo estaba viendo hoy, repasando una tesis que hice de ciencias políticas, donde, bueno, hay muchas definiciones de nacionalismo y estaba viendo, por ejemplo, que Salvador Giner decía que el nacionalismo es tal vez el concepto más resbaladizo que hay en ciencia política, porque claro, vos lo vas a explicar seguramente, pero hay una acepción del nacionalismo cultural, otra política, o sea, es un fenómeno muy complejo que tiene que ver a veces, o sea, muchas veces con cosas, con sentimientos, con algo pasional más que racional. Así que Así es. si querés Eh, empezar. eh, empiezo con Borges, que era muy burlón con relación al nacionalismo. eh, eh, y Borges decía que no es el autor que busca el tema, sino el tema que busca el autor. Y la verdad es que nos vino a buscar el tema, porque el aniversario de Malvinas en estos días, los programas de televisión en donde se recuerda el evento, son muy movilizadores y creo que tiene sentido, que está bien hablar de este tema. Y como vos decís, lo primero que habría que mencionar es que el tema es muy difícil. Una de mis primeras clases en la universidad fue sobre naciones y nacionalismo y dije, bueno, qué suerte, me tocó un tema fácil para empezar y ahí Mm. me di cuenta lo ingenuo que era, porque es un tema extraordinariamente complejo, ¿no es cierto? Eh, lo primero que habría que decir es que la tentación es pensar, bueno, esto es sumamente sencillo porque desde que hay seres humanos estamos divididos en naciones y por ende el sentimiento que aflora de nacionalismo es sencillo de entender, pero eso no es así. Eh, buena parte de la historia, lo que llamamos naciones, no existió como tal. No se pensaba en términos de naciones, el mundo no estaba dividido en naciones. Entonces, esta primera creencia es errónea, es decir, eh, el término nación y su uso político y el nacionalismo es un fenómeno mucho más reciente de lo que nosotros creemos. Se dice que la palabra natio del latín se usaba, según parece, en la Edad Media, con un sentido muy, muy estricto, que era señalar en las primeras universidades, Bolonia o París, los grupos de estudiantes según su sitio de proveniencia. Es decir, que nación era una vaga noción geográfica. Bueno, la gente de por allá. Entonces, la natio germana o germánica era, bueno, los que vienen de aquellos países, pero era eso, una vaga noción geográfica. Entonces, ¿cuándo surgiría esto? Bueno, hay quien dice, bueno,
a fines de la Edad Media, en torno del monarca, va a surgir el fenómeno del absolutismo, la reunificación del poder en torno del monarca, la concentración del poder, y empiezan las semillas allí de lo que vamos a conocer como los estados nacionales, pero muchos intelectuales tampoco están de acuerdo con que ese sea el momento exacto para que pudiéramos empezar a hablar de naciones y menos de nacionalismo. Y otra vez, como en casi todos nuestros encuentros, tenemos que recurrir a un fenómeno bastante más reciente, que son las grandes revoluciones dieciochescas, de fines del siglo XVIII. La Revolución Norteamericana y la Revolución Francesa, de alguna manera, parieron intelectualmente, dicen muchos autores, el concepto de nación y en el primer tipo de nacionalismo. ¿Por qué? Dicho muy brevemente, los que querían cambiar el orden vigente se encontraban con algo establecido desde hacía siglos. Bueno, hay un señor que es el enviado de Dios en la tierra, él tiene derecho a mandar, lo obedecemos, es decir, la monarquía absoluta, derecho divino, estaba muy asentada. Entonces, ¿qué utilizar como herramienta para remover esa manera de pensar y poder organizar de manera diferente el orden político? Y entonces, dicen muchos autores, se inventó la idea de la nación. Y lo que se dijo es, no, no creo más en la idea de que un señor tiene derecho a mandar por la voluntad de Dios, que el soberano está arriba, es el rey por la gracia divina, sino que lo que se pensó es, no, el poder, la soberanía no reside arriba sino abajo, y entonces ahí se inventa el concepto de nación. La nación es Claro, un Sieyès, pueblo, es creo que un es Sieyès, pueblo. ¿no? Claro, Sieyès Sí. y otros empiezan a pensar en esta idea de un pueblo, pero entendido en las coordenadas políticas de la época, o sea, como un conjunto de individuos libres e iguales que habitan un territorio y ejercen en él el poder soberano. Bueno, esa noción primera de nación era una noción quintesencialmente revolucionaria. O sea, si esa idea triunfaba, se venía abajo el antiguo régimen. ¿Qué me ibas a decir, Sí, no, Flavio? te quería decir algo, bueno, después lo vamos a hablar, lo del Decime. tema Malvinas, pero yo estaba viendo hoy una definición de Sieyès Ajá. y él dice que la nación está representada en la Asamblea Legislativa por sus representantes, con lo cual, si nos trasladamos al tema Malvinas y hay un gobernante de facto, ya podemos descartar de que que un Bueno, gobernante no democrático pueda iniciar una guerra, igual es algo muy negativo, pero menos la podría iniciar alguien que no representa al pueblo en esa concepción de nación, ¿no? claro. Bueno, es que justamente es el núcleo central de lo que vamos a tocar hoy. Pero lo que los revolucionarios entonces, que entre comillas, como vos decís, Sieyès y otros están inventando un concepto nuevo para sustituir la vieja noción del derecho del monarca a mandar y para atribuirle el poder a la nación, ¿no es cierto? Y ese primer nacionalismo se lo conoce de varios nombres, algunos dicen vinculándolo a las revoluciones que mencionamos, nacionalismo a la americana o a la francesa, otros, como vos decías, lo llaman nacionalismo cívico, otros lo llaman nacionalismo abierto, y a nosotros nos suena mucho esta noción de nación, valga el juego de palabras, porque este primer nacionalismo es el que se inserta en nuestra Constitución, ¿no es cierto? Si yo leo el preámbulo de la Constitución y la Constitución está hecha para nosotros, para nuestra posteridad, para todos los hombres del mundo que desean habitar el suelo argentino, la concepción de nación que está inserta en nuestro orden institucional, en nuestra Constitución, tiene este origen. Y es una concepción abierta porque implica voluntariedad, es decir, implica que yo integro la nación porque lo quiero, porque lo elijo. Entonces, por eso se habla de nacionalismo cívico abierto, es decir, es una noción abierta. ¿Querés integrarte a este conjunto de individuos libres e iguales que vivimos en este territorio y ejercemos en él el poder soberano? Podés hacerlo, ¿no es cierto? Esto está desde el preámbulo de la Constitución. Y entonces, este tipo de nacionalismo implica
está imbricado totalmente con los principios revolucionarios de fines del siglo XVIII. Es un Implica, nacionalismo constitucional, claro, un claro, nacionalismo constitucional. implica voluntariedad, es decir, reposa sobre la idea de que hay una elección. Muy bien. Ahora, lo que sucede es que, vos fíjate este punto, siempre le digo a mis alumnos lo interesante, ¿no es cierto? Si yo pienso en la idea de nación a finales del 1700, a comienzos del 1800, esa idea sería una idea de extrema izquierda, era quinta esencialmente revolucionaria. De hecho, los príncipes, los nobles, las iglesias en general abominaban de la idea de la nación, porque si esa noción triunfaba, se venía abajo el antiguo régimen, como efectivamente así fue. Ahora, lo interesante es que si yo pienso en la idea de la nación solo 100 años después, en lugar de 1789, 1889, el nacionalismo dejó de ser una concepción de tipo revolucionario que yo ubicaría en la izquierda, y a partir de finales del siglo XIX es claramente una concepción que es el bastión de la extrema derecha, como en buena parte continúa siendo hasta ahora, en buena parte del mundo. Vos podés decir, pero qué raro, una noción que en el 1700 es revolucionaria, solo 100 años después, que en términos históricos es un chasquido de dedos, ¿qué pasó? Y ahí hay una trampita. ¿Por qué? Porque el nacionalismo de fines del siglo XIX ya no es el mismo, es otro. Entonces, sin prejuicio de que esto es mucho más largo, dicho en una sola línea, en parte como reacción frente al primer nacionalismo, surgió otro que se conoce como nacionalismo cerrado, como nacionalismo esencialista, como nacionalismo organicista o como nacionalismo a la alemana. Y ya hago la aclaración, no porque sea un monopolio alemán, no porque es una creación enteramente alemana y solamente se da en Alemania, no. Nació vinculado a intelectuales alemanes, por eso se lo llama así, pero es un producto que nació en Alemania y tuvo un éxito rotundo en todo el mundo. Sí. Antes que pases a este segundo nacionalismo, Sí. yo me estaba acordando que Alberdi, yo creo que en las bases dice que tiene más mérito incluso el inmigrante, o sea, el que elige una nación sin haber nacido en ella, que el que nació y la tiene Bueno, por nacimiento, digamos. Así que claro, claro, bueno, sí. es que, bueno, Alberdi siempre fue muy lúcido y obviamente es lúcido desde sus valores, desde su concepción, desde sus ideas, y en ese sentido, volvemos a Alberdi, porque Alberdi es una figura importante en este punto, eh, pero lo que decía es, si uno tuviera que explicar, es bastante más complejo, pero dicho brevemente, eh, ¿cómo surgió el segundo tipo de nacionalismo, el que asociamos en general a posiciones, bueno, de derechas? Nace en Alemania, y no me extiendo más que un minuto, triunfa la Revolución Francesa, después de la Revolución Francesa llega al poder Napoleón Bonaparte, y Napoleón expande el poderío francés por toda Europa. Y entonces nos topamos con que Alemania se siente justamente agredida por su vecino, y aparece una sensación de profundo malestar en los alemanes. Francia es poderosa, es la cuna de la Ilustración, es la patria de la Revolución, es el motor del cambio mundial. Alemania, un conjunto de paisitos dividido, además invadido por el vecino. Bueno, ahí surge, en ese contexto de resentimiento, de odio, surge otro tipo de nacionalismo que vinculamos a intelectuales alemanes. El primero, cortito, Herder, Johann Gottfried Herder, intelectual brillante, polémico, contradictorio, que, digamos, tiene, siempre lo explico rápido con la noción del cuadro. Yo miro un cuadro, una pintura, digo, qué linda es esta imagen. Cuando me acerco al cuadro, veo que el pintor hizo esa imagen bella a través de pequeñas pinceladas. Y entonces digo, la suma de estas pinceladas hacen a la belleza de esta figura. Herder toma esta imagen y piensa el mundo como ese cuadro. Y dice, nuestro mundo es bello, y en parte es bello porque existen estas pinceladas distintas, todas ellas contribuyen a la belleza del cuadro. En la metáfora de Herder, las pinceladas son las naciones. Herder piensa que el mundo está dividido en naciones, y piensa en una visión en la cual, lo dice muy bellamente,
todas las naciones están a la misma distancia de los ojos de Dios. La imagen de Herder es generosa, es amplia, es decir, no importa si esta nación es rica, pobre, poderosa, débil, no importa. Todas las naciones cuentan, todas valen. La riqueza, la singularidad de cada nación hace a la belleza de este mundo. Muy bien. Uno puede decir, en esta metáfora hay algo bello, porque hay una visión inclusiva. Todos entramos, todos tenemos derechos, toda nación tiene sentido, merece respeto. Bueno, esto genera una imagen bella. La contracara de esta imagen es que Herder, de algún modo, está impugnando la noción de que existen valores universales. ¿Valores universales? No. Cuando los revolucionarios franceses decían libertad, igualdad y fraternidad, estaban diciendo, queremos un mundo donde todos vivamos libres, donde todas las personas del mundo vivamos como iguales, donde todos nos tratemos fraternalmente. Bueno, este intelectual alemán lo que dirá es, no hay valores para todo el mundo. Hay valores que tienen que ver con la particularidad. Es decir, cada nación es lo que es porque tiene una singularidad que la define. Por eso se habla de este nacionalismo como esencialista. Es decir, hay un algo, una esencia que hace la nación alemana, francesa, argentina, búlgara o la que fuera. Claro, hay una frase que yo no sé si la dijo él o Goethe, que dice, yo conozco franceses, conozco alemanes, conozco españoles, pero hombres no conozco. O sea, yo conozco un hombre que es o francés o español o italiano, mirá, o sea, como que niega la posibilidad de que un hombre universal, digamos, ¿no? Que haya. Mirá, esa frase es del más duro de los reaccionarios, que es Joseph de Maistre, que justamente, claro, bueno, de Maistre lo que dice es, no existe el hombre en abstracto. Entonces, fíjate que Demetre va a decir, ¿cómo va a haber derechos del hombre si no hay hombre? Él dice, la abstracción, el hombre, no existe. Entonces lo que Demetre dice es, ¿cómo va a haber derechos humanos? Un francés tendrá los derechos que el rey de Francia ha decidido otorgarle. Es decir, no hay tal cosa como derechos del hombre, esa entidad abstracta que es una invención de los revolucionarios y que Demetre no cree. Pero en este caso, tomando tu idea, aparece la lectura de Herder, lo que viene a decir es, no, valores universales no hay. Hay valores de una determinada nación. Entonces, la luz y la sombra ahí es, bueno, hay una mirada respetuosa de todas las naciones en tanto que tales. Bueno, esto nos puede resultar simpático. Ahora, la otra idea, la idea de que cada nación tiene una singularidad, algo que lo hace propio, una esencia, llega a un punto en que uno puede decir, bueno, pero en todos los casos, entonces, lo que hace que esa nación sea lo que es, que podemos discutir, tal concepto, pero digo, a ver, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Supongamos que yo llego a un pueblo del mundo, no sé dónde es, ¿no es cierto? Y veo una señora que lleva una nena y la nena va llorando. Y yo le digo, bueno, señora, ¿por qué llora su hija? Entonces la señora me dice, bueno, nosotros a esta edad, la nena tiene tantos años y es la edad en que se le hace la ablación de clítoris. Y la llevo a esa operación. Entonces yo, claro, le diría, mire, su hija llora, no sé, no le gusta esto. Y la señora tal vez me diga, bueno, forma parte de nuestra cultura, es lo que hace a lo que nosotros somos, que esta chica a esta edad tiene, como me hice yo y como hizo su abuela, va a tener una operación de ablación de clítoris. Lo pongo como pregunta difícil para filosofía del derecho. ¿Qué le decimos a la señora? Si yo le dijera, señora, ¿sabe qué? A ver, no sé, intuitivamente a mí lo que usted está haciendo no me resulta grato. Y yo siempre digo, la señora tal vez se pondría a gritar y me diría, ¿qué sos, un imperialista cultural? ¿Qué sos, un hombre blanco occidental que me vas a transmitir tus valores? ¿Me los vas a imponer? ¿Qué te crees, que hay valores universales, que los tuyos, y son los tuyos? No, nosotros tenemos estas pautas. A ver, el ejemplo es extremo y es muy difícil de resolver además. Pero el punto es, llevado a un extremo el razonamiento de Herder, ¿qué sería esa esencia? Esas esencias, esos valores propios y todos los valores
porque son de un grupo merecen como tal respeto? Es una discusión muy difícil. Es una discusión muy difícil. El punto central, es que si en Herder todavía había mucha generosidad, en autores posteriores, como en otro alemán famoso que era Fichte, Fichte ya no solamente habla de las diferencias culturales, sino que además empieza a establecer la idea de que existen jerarquías. Es decir, no solamente que las naciones son distintas y diferentes cada una a la otra, sino que empieza a postular que hay naciones que por sus logros, por sus desarrollos, serían superiores a otras. Y entonces, una vez que yo ya establezco el concepto de jerarquía, y ahí, si yo ya digo que hay naciones que son superiores a otras, se sabe, donde hay jerarquía, el superior manda sobre el inferior. Entonces, esta idea torna ya esta primera noción, si se quiere, más agradable en muchos sentidos de Herder, se torna más, bueno, más con ribetes, bueno, que nos hacen, que nos hacen dudar acerca de esas ideas y lo que representan. Y digo brevemente, a diferencia de la primera concepción de la nación, esta segunda concepción piensa en la nación como un organismo, como un cuerpo, como un todo. Entonces, la idea sería, hay un todo, que es la nación, que posee una esencia, una característica distintiva. Quienes poseen esa esencia de la nación integran ese todo. Y uno diría, bueno, pero ¿y esa esencia cuál es? Bueno, hace 2 siglos que se discute. A ver, la mitad de la biblioteca dice, no existe tal cosa, eso es un invento. Pero la otra mitad de la biblioteca dice, sí la hay. Y ahí hay discusiones. Entonces unos dirán, es la cultura, otros dirán es la religión, otros dirán es la tradición, otros dirán es la lengua, otros mezclarán es la cultura y la religión, la cultura y la lengua y la historia, y otros más audaces llegan a la idea de que la esencia de la nacionalidad es la etnia, es el aspecto racial. Entonces, imagínate para dónde vamos. Es decir, porque la idea de fondo es esta, es, si vos tenés la esencia de la nación, o sea, lo que los nacionalistas que creen en esto nos digan que es la raza, la religión, la cultura, la historia. Bueno, si vos tenés ese rasgo considerado esencial, formás parte de la nación, te guste o no. Y si no tenés ese rasgo, no formás parte de la nación, aunque quieras. Entonces, claro, es excluyente. Es excluyente, totalmente excluyente, y además, mira, es totalmente excluyente, y es muy interesante pensarlo porque, a ver, no, digamos, sin hacer una dicotomía que a mí me parecería falsa entre el primer nacionalismo como nacionalismo bueno y este segundo como nacionalismo malo, la verdad es que no creo en esa distinción en este caso. Lo cierto es que sin hacer esa distinción, en la que no creo, este segundo tipo de nacionalismo tiene evidentemente ribetes peligrosísimos, porque rápidamente hay una visión dicotómica entre un mundo donde existe el nosotros, los que poseemos la esencia de la nación, que integramos este cuerpo, y los otros, los que están afuera, los que nunca podrán entrar ni integrar la nación, los que son ajenos a la nación. Y esa visión dicotómica del mundo lleva a consecuencias que cualquiera que revise la historia del fenómeno del nacionalismo va a encontrar inmediatamente, que es una visión maniquea, dicotómica, victimista, en donde nosotros, los que poseemos la esencia de la nación, somos un grupo unido que atravesamos, como todos los grupos humanos, momentos buenos y malos.
Cuando hay momentos malos, en esa visión que divide el mundo entre un nosotros, los que poseemos una esencia que nos hermana, y los otros que son ajenos, cuando nosotros tenemos problemas, rápidamente empieza la búsqueda de por qué padecemos problemas. Y rápidamente esta lectura de la realidad lleva a pensar en los otros. Si nosotros tenemos problemas, seguramente es porque los otros, los que no son nosotros, y nos envidian, o están resentidos, o quisieran ser como nosotros, o vaya a saber qué, están propiciando esto malo que nos pasa. Esa lectura rápidamente puede degenerar, y en general degenera en posiciones xenófobas, cuando no belicistas. Pero además hay una consecuencia potencialmente peor. Ayer se recordaba el día del Holocausto judío, ¿no es cierto? A ver, la consecuencia potencialmente peor es esta, es cuando nosotros, estos que poseemos la esencia que nos hace ser la nación, tenemos un problema. ¿Quién es responsable de este mal? Bueno, en general se señala hacia afuera, los otros. Pero el problema es que todas las sociedades humanas hay entre nosotros otros que no son nosotros, porque no tienen esa esencia que es lo que nos hace ser nosotros. Y lo digo así, tratando de ser simpático en un tema que es difícil ser simpático. La pregunta es, digamos así, cuando nosotros estamos sufriendo porque otros que no son nosotros nos están haciendo daño, estos otros que están entre nosotros pero no son nosotros, ¿jugarán con nosotros o con los otros? Lo hice así con un juego de palabras para que parezca divertido, lo que en realidad es potencialmente tremendo. Porque claro. vos fijate una visión dicotómica que divide entre los que poseen una presunta esencia y los que no la poseen. Y uno dice, bueno, pero eso, cuando las papas queman, esa división ¿a qué lleva? Y bueno, la historia nos ha dado distintos ejemplos de a dónde lleva esa dicotomía, y por lo que tengo visto, en general no lleva a lados buenos. Sí, es una teoría directamente belicista, digamos, porque busca el enfrentamiento entre nosotros y los otros. Yo estaba viendo vez pasada en un programa justamente de análisis del discurso, un podcast, pasaron un discurso de Hitler en la época de los comienzos del nazismo, y él lo que dice es, no pueden venir cualquiera al nacionalsocialismo, sino nosotros vamos a decir quiénes son los arios, son los fuertes, son los que tienen la esencia alemana, entonces que todos buscan referenciar y tratar de responder a ese modelo para pertenecer a Alemania. Y claro, excluyen a todos los que, o sea, no hay opción ante ese discurso, no se puede siquiera elegir ser así. Exacto. Porque uno fuerte, adversario ya de nacimiento, digamos. Está mirá, condicionado. Exactamente. Por eso se habla de nacionalismo cerrado. En el primer tipo de nacionalismo, que no es el bueno y perfecto, pero que es otra visión, si se quiere, más respetuosa de la voluntad individual. A ver, el primer nacionalismo históricamente nació en la época de las revoluciones democráticas, entonces estaba empapado de ideales y de valores de ese tipo. Bueno, el segundo tipo de nacionalismo, reactivo frente al nacionalismo de la francesa, de alguna manera colectó los humores antidemocráticos de todo el siglo XIX. Ahora, ojo, y por eso partía con esta visión, ojo que si bien ese tipo de nacionalismo nació en Alemania y tuvo en la Alemania del siglo XX un ejemplo extremo de hasta dónde puede llegar una determinada aplicación de una lectura de ese tipo de nacionalismo, ese es un fenómeno que se reprodujo, que tuvo impacto en todo el mundo, porque, a ver, el elemento interesante es que el nacionalismo, haya nacido donde haya nacido, lo estamos explicando, es una concepción, es una noción que parece tocar una fibra muy íntima del ser humano. Pareciera que el deseo
de integrar un grupo colectivo, de sentirse parte de una colectividad humana y una visión dicotómica que separa los míos y los otros, bueno, parece venir desde el fondo de los tiempos. Los antropólogos nos dirían, bueno, seguramente los hombres primitivos tendrían dificultades para relacionar. A lo largo de la historia hemos visto muchas veces las dificultades que tienen distintas poblaciones humanas para integrar al extranjero. La figura del forastero, basta recorrer la historia de la literatura, el forastero en general es una persona que en todas las sociedades humanas ha sido vista con prevención. Cuidado, ese viene de otro lado, no lo conocemos, ¿qué traerá? Entonces, el nacionalismo, que es una corriente de ideas, sí, sin dudas, relativamente reciente, parece engancharse, parece tocar una fibra muy íntima, el deseo de no ser una persona o un ser aislado en el mundo, sino sentirme parte de un grupo, es algo que parece estar inserto en los seres humanos. La prevención frente al distinto y el cierto rechazo inicial al que viene de afuera, al que no conozco, bueno, parece acompañar a los seres humanos desde el inicio de los tiempos. Entonces, lo que digo es que el fenómeno del nacionalismo es una fuerza huracanada, o sea, la potencia que tiene el nacionalismo, no en Alemania, no en Europa del siglo XIX, no en Europa del siglo, en el mundo entero, es difícil de igualar, es difícil de encontrar digamos, una corriente de pensamiento que sea capaz de movilizar con tanta fuerza a tantos seres humanos. Por eso vale la pena estudiarlo y muy detenidamente, con mucho cuidado, porque es, digamos así, esa capacidad puede tener eventualmente alguna arista positiva y tiene muchas de las otras, de eso no tengo duda. Claro, los primeros autores, yo me estaba fijando, bueno, en el trabajo que había hecho en aquella tesis, los pensadores alemanes, en principio, lo que lo diferencia de los franceses es que los franceses son libres pensadores, sobre todo los enciclopedistas, y los alemanes destacados nacionalistas son más que nada o teólogos, grandes teólogos, o hijos de campesinos, que son los sectores más donde más arraigan ese tipo de ideas, pero como vos decís, no tiene la particularidad de ser alemán porque justamente en Francia, donde nace el nacionalismo republicano, con el caso Dreyfus, Francia termina tomando el nacionalismo alemán, ¿no? Que es un caso que un oficial judío, bueno, para quien no lo sabe, es un caso de un oficial judío que lo acusan de traición y Émile Zola lo defiende, un escritor francés lo defiende, pero bueno, tiene todas las particularidades esa acusación del nacionalismo alemán llevado a Francia, ¿no? Mirá, es muy interesante lo que estás diciendo y la irrupción del caso Dreyfus fue visto a fines del siglo XIX como, digamos, como una señal de las potencialidades a las que podía llegar una visión de un nacionalismo que llegó a ser en Francia, la cuna, como vos decís, del nacionalismo cívico, llegó a mostrar ya, primero, la enormidad del peso del antisemitismo en Francia. Algunos dicen casi mayor que en Alemania, y mostró que el segundo tipo de nacionalismo, esencialista, cerrado, organicista, podía perfectamente florecer en tierras francesas, donde lo hizo y con mucho éxito, porque así como vos citás el caso extremo, ¿sí? del nacionalismo que se dio en Alemania con Hitler, en la época de Hitler, uno de los que replicó su modelo a su manera fue Pétain y sus cómplices, que, pensemos en grandes intelectuales franceses como Barrés, Maurras, eran
eran ultranacionalistas de este tipo segundo de nacionalismo, con lo cual, como vos señalás muy bien, el nacionalismo cerrado perfectamente se adaptaba al clima francés, y Francia vio también manifestaciones extremas de un nacionalismo muy cerrado. De hecho, el caso Dreyfus dividió Francia en dos, y de un lado quedó la Francia republicana, y del otro lado la Francia tradicionalista, que añoraba el antiguo régimen y sus valores, y se vio una Francia que era muy autoritaria, muy refractaria a los valores republicanos, muy extrema en su nacionalismo cerrado, muy antisemita, y el mundo abrió los ojos, es decir, epa, en Francia está pasando esto, mirá la división que hay, mirá la fuerza que tiene el fenómeno del nacionalismo, y a los extremos terribles que llegó. La acusación a Dreyfus era falsa, y había muchos que decían, bueno, si el ejército mintió para culpar al oficial judío Dreyfus, no importa, es importante salvar el honor del ejército, aunque le arruinaran la vida a una persona, difamándolo. Sí, sí, no, y es tan fuerte ese sentimiento que atraviesa todo el mundo. Tenemos por ejemplo, el concepto de la Santa Rusia, que es la alianza del zar, del jefe de la Iglesia Ortodoxa y el campesinado. O sea, también esa entidad colectiva, y en Francia, bueno, fue Primo de Rivera, el franquismo. Ahora, alguna vez lo dijimos, creo que en una de tus clases, que es tan fuerte el sentimiento nacionalista que bueno, que en la Segunda Guerra Mundial fue más fuerte incluso que el comunismo, porque los nacionalistas franceses se mataban con los nacionalistas alemanes, aun cuando fueran comunistas, los alemanes y los franceses se mataban entre ellos porque el sentimiento nacional era más fuerte incluso que el sentimiento, digamos, del proletariado o social. Exacto, ¿no? exacto. Mirá, justamente cuando se piensa como vos bien decís, en la primera parte del siglo XX, algunos decían, la Primera Guerra Mundial fue una circunstancia histórica en donde chocaron sustancialmente dos principios. Digamos, el principio de la lucha de clases y el principio de la lucha entre las naciones. Es decir, que la idea de nación en parte se contrapuso a la idea de conflicto social. Déjame ir un segundo atrás. Algunos dicen, la popularidad que el nacionalismo cerrado adquirió en Europa primero y en buena parte del mundo después, a fines del 1800, comienzo del 1900, estaba ligada a que durante el siglo XIX, durante los años 1800, había surgido el socialismo, y entonces los socialistas lo que decían, digamos, la visión socialista era una visión clasista. La visión, cuando Marx escribió el Manifiesto Comunista, decía proletarios del mundo unidos, es decir, pobres trabajadores explotados del mundo, únanse. La idea es, la lucha es una lucha entre clases sociales, los de abajo explotados contra los de arriba. Entonces, para un socialista, mirá, si vos sos polaco, checo, argentino, búlgaro, lo que fuera, bueno, eso es un hecho más bien irrelevante. Lo relevante es a qué clase social pertenecés. Si perteneces al grupo de los explotados, tenés que unirte con todos los explotados del mundo contra los explotadores. O sea, el discurso de la izquierda socialista era internacionalista. Para oponerse a esa visión internacionalista, apareció como anillo al dedo, sirvió a quienes se querían oponer a ese discurso, el discurso nacionalista, porque el discurso nacionalista lo que señala, al hablar de la nación como un todo, como un cuerpo, como un organismo, lo que viene a decir este discurso es, el problema no es dentro de casa. La casa es un cuerpo, es un organismo. Entonces, dentro del organismo no hay problemas, cada uno ocupa su lugar. Todos somos iguales en tanto que parte de este cuerpo. Un socialista diría, ¿pero qué? ¿El rico es igual al pobre? ¿El patrón es igual al obrero? Es decir, Krupp, el industrial alemán, es igual que
Thomas Müller, el obrero alemán? No, dirá un socialista. Uno está explotando al otro. El nacionalista dirá, eso es un lenguaje subversivo. No, la nación es un cuerpo, todos los alemanes, el rico y el pobre, son partes iguales de ese cuerpo. Entonces, ese discurso nacionalista extirpa la lucha social, saca el conflicto de clase. No hay conflicto de clase, el conflicto es entre los míos y los otros, entre mi bandera y la otra bandera. Entonces, desaparece el conflicto de clase, se difuminan las diferencias sociales y se utiliza, se canaliza la energía de la sociedad hacia un conflicto externo. No, no, no. El problema está entre Alemania y los enemigos de Alemania. Como vos bien decías, y vuelvo a lo que me llevó hasta acá, en la Primera Guerra Mundial era muy fuerte en esa época el discurso socialista en toda Europa, pero se empezó a hacer fuerte el discurso nacionalista. Cuando las trompetas llamaron a la guerra, en general el discurso socialista quedó de lado y lo que pesó en obreros y patronos fue el llamado de la nación, y ahí fueron a matarse obreros alemanes contra obreros franceses, para horror de los socialistas que se agarraban la cabeza. Es decir, en el partido nación contra clase, la nación ganó por goleada. Y fíjate si será fuerte el sentimiento nacionalista que cuando cae el muro, cuando cae la cortina de hierro, afloran los nacionalismos en todos lados, en todos esos países, con una fuerza tremenda. Bueno, en todos los países de la cortina de hierro prácticamente. Bueno, porque ni que hablar en Yugoslavia, ni que hablar en Yugoslavia. Exacto, porque evidentemente, o sea, partamos de esto. Decíamos en un principio, el concepto, la idea de nación y el nacionalismo como una ideología política son recientes. Lo que uno puede decir que viene desde el fondo de la historia, y hay múltiples pruebas en esa dirección, lo que parece haber existido en todas las culturas humanas no es la nación, que no existió en buena parte de la historia, y menos el Estado y el Estado nacional, pero la idea de nación durante una parte de la historia no fue relevante en lo absoluto. Pero en cambio, aparentemente, casi todas las culturas humanas, sin excepción, mostraron la existencia del fenómeno del patriotismo, entendido simplemente como el afecto por el lugar en el cual se nació, el afecto por la tierra de los padres, el afecto por el lugar de donde es uno. Entonces, aprecio, simpatía, amor, si se quiere, por la tierra donde uno nació, por el lugar del que uno es, por la tierra donde están enterrados mis muertos. Bueno, ese fenómeno viene del fondo de la historia. Entonces, sobre ese fenómeno probablemente se asienta el éxito de la ideología nacionalista. Sí, parece existir en todas las culturas humanas afecto por el lugar del cual uno proviene, el lugar donde uno nació. Eso es una cosa. El nacionalismo es otra cosa, y el nacionalismo se asienta sobre una base humana receptiva a esta idea, y, a ver, cuando vos lo estás diciendo bien, a ver, fíjate lo que estamos diciendo 2 guerras mundiales, con millones de hombres masacrándose entre sí en nombre de la bandera de la nación, ¿sí? Estamos hablando de cómo estos sentimientos fueron congelados a la fuerza, por ejemplo, por la dictadura de Tito en Yugoslavia, o por los distintos dictadores comunistas en Rusia, desde el 17 hasta 1991. Pero una vez que se levantó el corset de la dictadura comunista, afloró el sentimiento de muchos grupos humanos que se sentían, en el caso ruso, sojuzgados por Rusia, que en ese caso era comunista, pero seguía siendo Rusia una potencia invasora. Y efectivamente, yo creo que sin tocar el fenómeno del nacionalismo, y bueno, una parte importante de la política del siglo XX no se entiende.
el nacionalismo tiene, para bien o para mal, una fuerza brutal, huracanada. Ahora vamos a ver algo ya del caso argentino, pero quiero leer dos mensajes. Bueno, acá Germán José Álvarez Vidal, con el cual, bueno, vez pasada hicimos una linda charla. Dice: el nacionalismo republicano está presente en la Revolución Francesa, algo que dijimos, a la cual sigue dominando por lo menos en el carácter romántico. Después dice, bueno, bajo el imperio de los jacobinos, algunos críticos de la Revolución Francesa la consideraron la primera dictadura proletaria. Bueno, y después hace toda una digresión sobre la Revolución Francesa y nos manda saludos, felicitaciones. Queda ahí el mensaje y Néstor Cernials habla de las raíces culturales. Bueno, un poco hablamos de lo que es el nacionalismo cultural. Si me permitís, y pasando ya al tema de Argentina, bueno, hablamos del nacionalismo que por suerte está plasmado en la Constitución con esa concepción que tenían Alberdi, Sarmiento, bueno, los constituyentes, pero hay también un nacionalismo que fue muy fuerte a principios de la década del 20, y estaba viendo que hay una semilla, así como Herder hablamos a nivel universal, una primera semilla en un autor como Enrique Rodó, que creo que era uruguayo, ¿Sí? y él divide la espiritualidad hispana del materialismo anglosajón. Esa es una de las maneras en que se dividió el nacionalismo acá, que estuvo siempre muy arraigado a lo que era la hispanidad, a las raíces, al ser nacional, un discurso que vino mucho por ahí, que bueno, después también tomó ribetes cada vez más fuertes con bueno, la Semana Trágica, después la dictadura de Uriburu, ¿no? También tiene un origen muy fuerte también el nacionalismo acá en la Sí, Argentina. mirá, creo que hay toda una serie de libros excelentes sobre el nacionalismo en la Argentina. El nacionalismo argentino ha sido muy, muy potente en el siglo XX. Hubo distintos tipos de nacionalismo. Pensemos que los hombres que construyeron el Estado lo hicieron en el marco cultural del siglo XIX y la idea de la construcción del Estado Nacional, incluso, a ver, Argentina es uno de esos países que convalidaría la tesis muy polémica del historiador Anderson, que habla de comunidades imaginadas o imaginarias. La idea polémica de Anderson es que no se trata de que el Estado representa una entidad previa que es la nación. Lo que dice Anderson son los estados los que inventan las naciones. Es decir, en la política del siglo XIX era necesario, por las pautas culturales que regían esa época, que existiera una nación. Entonces, los estados inventaban la nación. En el caso argentino, los ritos escolares, todo el mundo en la escuela levantando la bandera, cantando la aurora a la misma hora, el mapa dibujadito, entonces las canciones, los ritos, las fiestas patrias, de alguna manera construían algo que probablemente previamente no existía. Esto no es ni bueno ni malo, quiero decir, una persona, un colla en Jujuy o un señor de un pueblo originario en Santa Cruz, una persona que vivía en Mendoza, uno en Entre Ríos, uno en Buenos Aires. ¿Qué tenían en común? ¿Eran una nación? Bueno, dejémoselo a los antropólogos. En principio, a ver, porque esto es interesante, la historia de esta parte del planeta, por poner la que nos toca, bueno, había una serie de colectividades humanas, lo que llamamos hoy, en lenguaje políticamente correcto, los pueblos originarios. Está bien, pueblos originarios. Un día una potencia extranjera, o varias, España, Portugal, un poquito más al norte, ingleses, franceses, holandeses, llegaron, impusieron su poder, sus costumbres, sus normas, lo organizaron, un día organizaron virreinatos, copiando la organización política española, el vicerrey, que respondía de España. Bueno, y en la época de las grandes revoluciones democráticas de fines del siglo XVIII,
surgió una serie de corrientes nuevas y entonces se hicieron fuertes nuevas ideas, ideas republicanas, cuajó un sentimiento independentista en América del Sur, en parte por las luchas entre potencias de la época queriéndose rapiñar territorios unos a otros, y un día, las luchas independentistas tuvieron éxito, y entonces el viejo virreinato del Río de la Plata empezó a transformarse en una serie de, repúblicas independientes de muy difícil construcción. Muy bien. El punto es, ¿y dónde estaba la nación argentina, y la boliviana, y la chilena? A ver, Anderson diría, no estaban, se inventaron. Había un grupo de gente y bueno, esa nueva idea hizo que se organizaran políticamente los grupos humanos y se inventaron las naciones. Es una idea polémica, pero uno empieza a mirar hacia atrás y decir, y algo de esto. Entonces, en la Argentina, a fines del siglo XIX, las élites que gobernaban hicieron una serie de políticas tendientes a darle forma a la nación argentina. Los ritos, las fiestas patrias, el canto del himno, las ceremonias en las escuelas, los actos públicos honrando esta idea de la nación, fueron, de alguna manera, Anderson diría, estaban construyendo lo que no había, construyendo la nación argentina. Ese primer tipo de ritos y de prácticas y de políticas de tipo nacionalista estaban impulsadas por una élite claramente imbuida del ideario de la Constitución. Esas eran las ideas, para bien o para mal. Y esas ideas eran tributarias de la etapa del iluminismo y de las grandes revoluciones dieciochescas. Bueno, entonces ese fue el primer nacionalismo. Pero, ¿qué sucedió? Sucedió que en la Argentina como en el mundo empezó a haber serios conflictos. Uno por la democratización auténtica del país, la revolución del 90, el surgimiento del radicalismo impulsando esas posiciones. Y luego, en parte por el fenómeno de la inmigración y el surgimiento de una incipiente industria, empieza a haber claramente muestras de un conflicto social serio, y empieza a aparecer un lenguaje clasista, y empieza a aparecer las huelgas, los sindicatos, las ideas socialistas, y entonces empieza a irse forjando un nuevo tipo de nacionalismo. Y como vos bien decís, este segundo tipo de nacionalismo es un nacionalismo que probó ser en el siglo XX claramente autoritario. Es decir, en el siglo XX aparece un nacionalismo autoritario muy tributario de los sectores más tradicionalistas del país que, como vos decís, encontraban como modelo ideal el modelo hispánico, es decir, España era un modelo de una organización institucional donde el poder del monarca y de las élites estaba muy imbuido con el poder de la Iglesia Católica, y había ahí una amalgama de ideas, unas justificaban a las otras, y claro, la ruptura que representó pasar de la idea de un rey enviado de Dios en la tierra, Fernando VII, por poner el último, y el vicerrey mandando en ese clima de ideas, en ese clima cultural acá, pasar de eso a repúblicas representativas con división de poderes, constitución, protección de los derechos del individuo, afirmación de los derechos humanos, libertad de prensa, libertad de culto, libertad de expresión, es decir, era un terremoto, era una bomba atómica ideológica. Y como en buena parte del mundo, o sea, porque a veces leemos los fenómenos como si fueran mundos separados. Bueno, en la época en que en Europa aparecían los Mussolini, Hitler y después Franco, Petén, Olivera Salazar y un montón de dictadores de esa jaiz, de ese estilo, empezaron a aparecer acá intentos ideológicos de transformar la República Argentina como era, hasta el año 30, pongamos así, en otra cosa.
y el modelo que seducía era, por un lado, la nostalgia del autoritario régimen español de su tiempo y el nuevo ejemplo que los dictadores que antes mencionamos mostraban en Europa. Y bueno, la Argentina no es un país aislado en el mundo y surgió un muy, pero muy potente nacionalismo que va a ser en nuestro país. Bueno, antes de que vos me lo preguntes, a veces, muchas veces los alumnos cuando yo digo esto me dicen, pero ¿de qué nacionalismo me habla? ¿Cuándo los nacionalistas ganaron una elección? Entonces yo digo, claro, nunca. No, eran grupos minoritarios, en general cenáculos intelectuales. Ahora, ¿querían ganar una elección? No, si odiaban la democracia. La democracia representativa era su archienemigo, era todo lo que odiaban. Y entonces no solamente que no ganaron una elección, sino que no les gustaban las elecciones. Entonces un alumno podría decirme, bueno, y entonces, ¿para qué perdemos tiempo hablando de esa gente? Porque ahí hay que detenerse. Entonces lo que habría que decir es, claro, esa gente nunca ganó una elección, pero eso no quiere decir que nunca gobernó. Porque entre 1930 y 1932 se produjo la dictadura de Uriburu. Y una parte del componente de esa dictadura es esta gente. Y entre 1943 y 1946 se produjo la dictadura de Rawson, Ramírez y Farrell. Y buena parte de la gente que hizo esa dictadura, y son estos nacionalistas de derecha autoritarios, sin duda. Y entre el 55 y el 58 con Lonardi y Aramburu, también. Y entre el 62 y el 63 con Guido, también. Y entre el 66 y el 73 con Onganía, Levingston y Lanuse, también. Y entre 1976 y 1983 con Videla, Viola, Galtieri y Viñone, también. Buena parte de los que hacen nuestras 6 dictaduras militares de ultraderecha son ultraderechistas de este nacionalismo autoritario. No salieron de la nada, no es la dictadura solo los señores Uriburu, Rawson, Ramírez, Farrell, Lonardi, Aramburu, Poggi, pongamos en el 62, Onganía, Levingston, Lanuse, Videla, Viola, Galtieri y Viñone. Bueno, esos son, sí, los dictadores, pero ¿y todos los que estaban abajo haciendo la dictadura? Acompañándola, ayudándola, dándole aire, pidiéndola, hablando a favor de ella en la prensa, en la cátedra, en los púlpitos. Vamos, no podemos ser ingenuos. Vamos. Bueno, en el 45 también se podría decir que triunfó el nacionalismo, digamos, porque no la campaña fue, es cierto que sumó a sectores quizás socialistas o digamos pro obreros, pero la base del discurso fue justamente el antagonismo entre lo hispano y lo inglés, digamos, pues Braden o Perón, digamos, ¿no? O sea, también se podría sumar a vos te gusta buscar amigos, ¿no es cierto? Vos sos un hombre que va colectando amigos por el mundo, digamos. Mirá, Claudio, creo esto. Creo además que hay que incorporar esta noción que se inserta exactamente donde vos decís, se inserta exactamente en el punto que vos decís. ¿Por qué? Porque así como hablábamos digamos, del nacionalismo cívico y el nacionalismo cerrado, algunos dicen nacionalismo bueno y malo, pero yo niego ese punto. En la Argentina también, cuando se habla del nacionalismo en el siglo XX, hay quienes quieren hacer una división entre dos tipos de nacionalistas. Entonces, se habla de la existencia de un nacionalismo elitista, aristocrático, conservador, de derecha, y un nacionalismo popular. Bueno, el primero, algunos lo señalan como el malo, y el segundo, como es popular, sería bueno. Bueno, dejamos para estudiar si valen los rótulos de bueno o malo, pero sí es cierto que hay un matiz, y que si yo digo, por ejemplo, las figuras de, los intelectuales emblemáticos, Arturo Jaureche, Scalabrini Ortiz, Mansi y otros, sin dudas, estos últimos nombres están vinculados a un nacionalismo plebeyo, popular, que quieren un gobierno que están buscando una especie de nuevo Rosas, ¿no es cierto? Una especie de general patriótico con una parte del pueblo atrás para hacer lo que hay que hacer, que es luchar contra los enemigos de la patria de adentro y de afuera.
Y estos intelectuales, y no solo, porque fueron ayudados por muchos de los otros, de los que aparentemente son muy distintos, son elitistas, son los protagonistas centralmente de lo que se conoce como el movimiento del revisionismo histórico. ¿Revisar la historia está mal? No, el revisionismo es la actividad perpetua del historiador. Estamos siempre mirando al pasado desde nuestras coordenadas del presente, preguntando nuevas cosas al pasado. Revisar la historia está muy bien. Revisionismo hay que hacer siempre, eso está muy bien. Lo que pasa es que el proyecto del revisionismo histórico en la Argentina nació en la coyuntura de los años 20, los años 30, en donde la impugnación de la democracia republicana en nuestro país tenía su correlato en el mundo, es decir, en una época donde soplaban muy fuertes aires que venían realmente a impugnar con severidad el modelo democrático republicano, y entonces el revisionismo hace su tarea, está muy bien, relee el pasado argentino. ¿Eso estuvo mal? No, yo creo que fue interesante mostrar a contraluz aspectos que a lo mejor habían sido poco estudiados de los avatares del país en el siglo XIX, mostrar las luces y las sombras de patriotas que a veces eran presentados como próceres impolutos, como ángeles. Entonces, me parece sano en un punto revisar la historiografía tradicional de la Argentina. Eso puede haber tenido un efecto benévolo, mover las aguas, obligar a revisar con detenimiento la historia. Eso es sano, positivo, bueno, laudable, pero negar que una parte importante del proyecto de los revisionistas era impugnar el modelo de la Argentina de la Constitución para propiciar una alternativa, y propiciar una alternativa que en general se mostraba tributaria de conceptos de tipo refractarios a los valores del texto constitucional. Lo tenemos que analizar. Es decir, a ver, si estaban buscando un Rosas, y si estaban diciendo que la historia, la historia patria releída por el revisionismo, básicamente era la reivindicación de la cruz y de la espada, del misionero y del conquistador de España, que nos habían traído, la tradición greco-latina, lo mejor de la cultura europea, el idioma español y la religión verdadera, ¿no es cierto? Entonces, pasado, se reivindica ese pasado, y luego se ve una suerte de defección permanente, primeros patriotas que no saben mantener el territorio que debió haber sido el del virreinato de Río de la Plata, pero fracasaron en eso, malos políticos, miopes, que miraban hacia el extranjero y no entendían a su pueblo, cuando no, feroces vendepatria, ¿no es cierto? Y bueno, casi el siglo XIX entero es impugnado como élites lejanas al pueblo, que no lo conocen al pueblo, no lo entienden, son lejanas, viven en confabulaciones con aspirantes extraterritoriales a poner sus garras en nuestro país, y lo único que rescata mayormente es la figura del restaurador de las leyes, de don Juan Manuel de Rosas, ese patriota recio, gallardo, viril, ¿no es cierto?, que venía con su espada viril a defender la patria con el pueblo de sus enemigos de adentro y de afuera. Uno diría, bueno, pero esa espada recia, gallarda y viril, fue, digamos así, un dictador, y un dictador brutal durante décadas. Bueno, los revisionistas no se perderían en esos detalles irrelevantes. Lo importante es un general en el pueblo y la lucha contra los enemigos del pueblo, los de adentro y los de afuera, y con todo, ¿no es cierto? Sí. Y me exalto porque el tono de los nacionalistas y de los revisionistas en general es este. Y lo interesante es que tuvieron un éxito extraordinario, extraordinario. Realmente Jauretche, Scalabrini, Ortiz y otros han tenido un éxito fabuloso, fabuloso. Es decir, son la envidia del resto de los historiadores porque han calado muy
profundamente. El revisionismo ha moldeado una parte importante de la manera de entender nuestra historia. Y lo que iba a decir, y con eso cierro, es que si no en todos, y con matices, porque esta división entre nacionalistas aristocratizantes, lejanos al pueblo, y nacionalistas populares, es más fácil hacerla en el papel que en la realidad, porque después eran bastante parecidos en muchas cosas, en ámbito de sociabilidad, compartían grupos, publicaciones. La verdad es que pensaban en muchas cosas bastante parecidas, ¿no es cierto? Yo nunca dejo de decir, a ver, yo por supuesto que los leía todos y con mucho interés y me apasionaron en mi juventud, pero después seguí leyéndolos con mucho interés y nunca me dejó de impactar cuando le preguntan, ¿no es cierto?, a un Jauretche, a un Scalabrini Ortiz, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se decidía el destino del mundo. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué posición tiene que tomar la Argentina? Bueno, no, es una lucha entre dos imperialismos y nosotros tenemos que estar al margen. Eso es el pensamiento que uno espera de un intelectual de valores humanistas en el conflicto que se jugaba en la Segunda Guerra Mundial. Dos imperialismos en lucha y nosotros mejor estemos aparte. O sea que más o menos Hitler y Churchill es más o menos lo mismo, ¿no es cierto? Lo que representan los aliados, lo que representan los aliados o el eje vendría a ser más o menos lo mismo. Nosotros, la Argentina tiene que estar aparte, ¿no es cierto? Nosotros, bueno, equidistante. Y esos son los nacionalistas populares. Imagínate los otros. Y termino con esto. Y si el llamado de una parte importante del revisionismo era a buscar un nuevo Rosas, vaya si lo encontraron. Desde el 30 hasta el 83 no paramos de tener nuevos aspirantes a Rosas. Antes de ir 5 o 10 minutos a tocar el tema Malvinas, o acá Néstor te dice, grande José Luis, tenés un hincha ferviente acá que te está alentando. Bueno, No, quería decir una última cosa. Gracias. Que hubo un sector, sí, de la aristocracia o de la oligarquía que miró mucho hacia afuera, a tal punto que los acusaban de cipayos, y tal vez, como vos decías, fueron un poco torpes con el discurso, como el hijo de Roca cuando decía, somos la parte, no sé, jalón más importante del imperio inglés o algo así que decía, pero era gente, o sea, siempre hubo una parte de esa llamada aristocracia argentina que quizás incluso miraba de más hacia afuera, soñando con una patria tal vez también ilusoria o abstracta. Entonces, Claro, cuando mira, veían lo que pasaba acá con el pueblo, como que se indignaban. Entonces, la verdad que la historia argentina es muy compleja. por supuesto, ¿no? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Pero digo, lo cierto es que el golpe de Estado del 30, por ejemplo, se da durante el gobierno del radical Irigoyen, un gobierno que podemos impugnar, criticar, si Irigoyen estaba senil, si su gobierno era inadecuado, si no estaba tomando medidas adecuadas frente a la crisis del 29. Bueno, lo podemos discutir, pero quiero decir, el derrocamiento del presidente Irigoyen, o sea, Irigoyen era gobernante muy popular y un hombre muy decididamente celoso en la defensa del interés nacional. Entonces, ese golpe, en algún sentido, no entra en estas coordenadas que estamos mencionando ahora. Como vos bien decís, sin embargo, por supuesto que uno puede impugnar, y está muy bien, podemos impugnar la acción de las élites argentinas, pero impugnar la acción de las élites argentinas hasta el 16 o después del 32 no implica, o no debería implicar, la sustitución del ordenamiento institucional y de los valores de la Constitución por valores de tipo autoritario, porque ahí se da ese fenómeno complejo, como vos decís. O sea, hay muchas impugnaciones. A ver, a partir de 1932 y hasta 1943, sectores de la élite oligárquica argentina que habían apoyado el golpe del general Uriburu descartaron a
los nacionalistas que querían, ya desde el 30, una solución más autoritaria, más filofascista, y volvieron al modelo ideal por el que habían impulsado el golpe, que es el retorno a los, para la élite oligárquica, dorados días anteriores a 1916. El intento de la vieja élite oligárquica es el que sale triunfando en el golpe del 30, ya que entre 1932 y 1943, con la proscripción durante algún tiempo del Partido Radical y con el retorno del fraude electoral, vuelve la vieja élite oligárquica al poder en comicios viciados. Entonces, por supuesto que esa democracia falsificada, que el fraude electoral, que los gobiernos, que el país entero sabía que surgían de urnas fraudulentas, ese proceso del 32 al 43 deslegitimó la democracia argentina. O sea, el pueblo argentino escuchaba un discurso en donde se hablaba de democracia, pero lo que veías era gobernantes que llegaban al poder, estoy hablando de Castillo, en elecciones fraudulentas. Entonces el pueblo decía, ¿de qué democracia me hablas? Está gobernando una élite oligárquica que llega al poder en elecciones trucadas. Ese clima y las absurdas declaraciones como las famosas de Julito Argentino Roca Hijo, hablando de la Argentina como una joya del Imperio Británico, y el discutido y discutible Pacto Roca-Ranciman, por supuesto que eso es el clima que genera un fervor para que toda la oposición a los gobiernos de Justo, Ortiz y Castillo, la de la extrema derecha y de lo que había del centro a la izquierda del arco político, impugnara a la élite oligárquica. Pero una cosa es impugnar a la élite oligárquica falsamente democrática del 32 al 43, y otra cosa es, con esa excusa, auspiciar la llegada de gobiernos de tinte autoritario, como pasó en el 30 y como pasaría en el 43. Te hago un último pie de página y todos los Dale. enemigos en estos casos me los cargo yo. Yo digo, para cierto discurso es más nacionalista Perón que Aramburu, ¿no? Pero bueno, yo me hago responsable de lo que digo. Mirá, porque... es que uno, yo creo que lo más penoso de la historia del nacionalismo argentino en el siglo XX es que, de alguna manera, una parte importante de los distintos discursos nacionalistas van contra valores que fueron muy importantes en la historia de nuestra nación. Es decir, los sectores nacionalistas se muestran tan refractarios a muchos de los valores de la Constitución Nacional que uno diría, bueno, pero de alguna manera la Constitución Nacional es el precipitado que surge de los procesos iniciados con la Revolución nuestra, la de mayo de 1810, que recoge las nuevas ideas en boga en el mundo: república, constitución, división de poderes, gobierno representativo, libertades del individuo. Bueno, recoge esos discursos que se plasmarán luego de la dictadura de Rosas en la Constitución del 53. Es decir, bueno, más argentino que eso. Y bueno, con eso nació lo que llamamos República Argentina. Esos son los valores de la Constitución de la República Argentina. Entonces, el discurso del nacionalismo que impugna los valores de la Constitución, bueno, genera esa mixtura en donde, en nombre de la reivindicación de valores nacionales, se impugnan las leyes vigentes en la nación. A tal punto que, bueno, alguna vez lo dijimos, pero Bartolomé Mitre decía, más allá de la crítica que se le puede hacer, él decía que si hay un punto central de la Argentina, una esencia, es ser republicano. O sea, todo lo que se desvíe de eso en algún momento va a volver a su cauce. O sea, por eso digo, aún siendo gobierno de facto, o siendo gobiernos revolucionarios o gobiernos dictatoriales, en algún momento iba a volver a su cauce, que para Mitre era la República, digamos. Bueno, entonces vos fíjate, ahí se puede trazar el eje de lo que es la República Argentina. Y bueno, a ver, uno puede decir, también es una construcción ideológica de Mitre,
Pero claro, es una construcción ideológica de Mitre, está bien, pero tiene también su asidero. Lo que Mitre está diciendo es, bueno, ¿qué somos? Y bueno, somos esto que venimos haciendo. Hicimos la Revolución de claro, Mayo, tratamos de organizarnos, bueno, era difícil, pero tratamos de establecer un ordenamiento republicano, se lograría a la caída de Rosas, se plasmaría en la Constitución de 53 los valores que vienen de 1810. Entonces, aceptando que se trata de la construcción de un político y un historiador que va en ese sentido, pero hay un sustrato fáctico, ¿no es? O sea, Mitre toma un material que existe en nuestra historia. Los que hicieron la Revolución de Mayo eran los primeros argentinos, los que plasmaron la Constitución de 53 eran políticos argentinos, plasmando lo que parecía lo propiamente local a partir de 1810. claro, Eso es, qué sentido tenía la revolución si iban a seguir siendo lo mismo, digamos? bueno, No hubiera tenido claro, sentido. ese es el punto. Ese es el punto. Lo que está diciendo Mitre es, ¿qué somos nosotros? Bueno, esto que empieza a pasar en 1810. Y lo que empieza a pasar es básicamente lo que llamamos hoy los valores de la Constitución. Claro. Por último, hablemos 10 minutos del tema Malvinas. ¿Vos estás tan sorprendido como yo cuando vemos los videos? Claro, en la imagen, a ver, ahí está de nuevo. Estoy mandando de nuevo. Ahí estamos. Vamos a ver ahora. Ahí está, recuperamos. Acá estamos. No, no, decía que a vos te sorprende tanto como yo. En el tema Malvinas, nosotros, si hablamos con los alumnos, tenemos entre comillas la ventaja de haber vivido, aunque sea de jóvenes, ese, ese momento, pero claro, uno de algunas cosas se olvida o era chico, no estuvo tan atento a los discursos, pero cuando uno vio estos días varias películas con testimonios de aquella época, la verdad que a uno le sorprende y no deja de tener una sensación no sé cómo explicarla, es tremendo Sí, porque uno ve, desde ver la playa llena con un Galtieri muy parecido a un demagogo en el centro de la plaza, con toda la gente eufórica, hasta personas muy racionales que uno, digamos, las conoce por cierta moderación, haberse expresado de la manera que se expresaron. Digo, qué fuerte que fue eso, ¿no? mirá, Qué lavado de conciencia. mirá, Claudio, te sigo y además, en lo personal, la guerra de Malvinas me toca muy, muy de cerca porque espera que, es una hora en que Sí, entra una y otra vez mensajes. No entra mensaje nunca, pero a esta hora entra siempre. No, pero iba esto. La guerra me toca en el plano personal porque, para bien o para mal, yo era soldado en 1982. Yo soy de clase 63, bueno, eh, no, yo y, todavía tenía 17, claro, tenía y la 17, verdad, mira, la verdad es que por esas vivencias de esos meses tremendos, y por lo que uno vio estos días, estas imágenes que aparecen en los documentales, creo que realmente es un tema para hablar, es un tema apasionante, como vos decís. Y la, la imagen de la Plaza de Mayo llena el 2 de abril de 1982, y lo vi estas horas, no es el recuerdo del 82, lo acabo de volver a ver, y una multitud gritando, no Malvinas, no Argentina, gritando Galtieri, Galtieri. Lo vi hace unos días. Bueno, es un tema que es el corazón de lo que estamos tocando. Es decir, lo que genera el fenómeno del nacionalismo. Entonces, antes de empezar a hablar sobre esto, todo lo que uno dice, lo dice con el máximo respeto por todas las personas que murieron en el conflicto, con el máximo respeto por las familias que perdieron seres queridos, por todas las personas que sufrieron en esa época, una época terrible, muy dolorosa. Entonces, todo lo que decimos, lo decimos respetando el dolor y los sentimientos de todas las personas. Ahora, una vez dicho esto, alguien podría decir, bueno, existe un conflicto con relación a las islas, nosotros los argentinos defendemos nuestros derechos, los británicos los suyos, y en
en 1982 hubo una guerra por estas islas. Los historiadores no dudan en que el propósito central de los dictadores era obtener un rédito político ocupando las islas para tratar de prolongar la duración de la dictadura. Y en ese sentido, teniendo en cuenta que el amor por la tierra de uno, el impacto que el nacionalismo genera en todo el mundo es muy fuerte, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta lo que siente un argentino con relación a la recuperación de una parte del territorio que los argentinos defendemos que ha sido nuestro y que ha sido usurpado, montándose en esas expectativas acerca de lo que podía suscitar, y en un momento de pérdida de legitimidad fuerte de la dictadura militar, el general Galtieri, el dictador de entonces, impulsó esta política. Entonces, uno ve la plaza, ve la gente vivando al dictador, y claro, ahí hay que tamizar, decir, bueno, entiendo la mezcla de sentimientos que existiría. Yo hago, para empezar suavemente con este punto, lo que creo que vale la pena preguntar es lo siguiente. Es esta simple pregunta. Escucha, Claudio. La pregunta es, ¿qué derecho tenía Leopoldo Galtieri para mandar en la Argentina? Yo vi los documentales con una eufórica locutora que hablaba sobre el presidente de la República. Bueno, el punto es, ¿el presidente de la República quién era? Era Leopoldo Galtieri. Leopoldo Galtieri, ¿quién lo había elegido? Leopoldo Galtieri había dado un golpe de Estado derrocando al dictador anterior, Viola, y después de 7 años de dictadura, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, iban 7 años de dictadura, ahora el dictador que llegaba a serlo derrocando al dictador anterior, Viola, ordenaba una política que iba a determinar que Argentina entrara en guerra contra Gran Bretaña y contra sus aliados de la OTAN. Bueno, integra la organización del Tratado del Atlántico Norte. Bueno, nos poníamos en guerra contra un país de la OTAN. Esperá. Espérame un segundo. Sí. No, a veces yo me asombro las discusiones acerca de, no, lo que... Ahí. A veces digo, me asombra lo siguiente. Galtieri era un dictador que le había robado el poder a su único dueño, que es el pueblo soberano. Entonces, cuando yo escucho las discusiones acerca de, claro, lo que pasa es que ahora que con la distancia, digamos, de los años, casi 40 años, entonces decimos, no, lo que pasa es que la dictadura quería alargarse en el poder, entonces hicieron esto, entonces el dictador era un borracho, qué locura. Pero lo que no se discute es que aunque Galtieri hubiera sido un hombre sobrio, culto, bueno, que a la noche fuera a llevarle sopita a la gente que sufre, no tenía derecho a mandar. El punto, Claudio, literalmente alucinante, es el grado extremo de primitivismo político al que llegó, digamos, nuestra gente, nosotros, al que llegamos los argentinos. ¿Cómo es posible que no se discuta 40 años de distancia? Este punto. No importa si Galtieri era sobrio o borracho, lindo, feo, grande o chico, si era dulce o antipático. El punto es, ese señor no podía gobernar el país, no tenía derecho a hacerlo, aunque fuera sobrio, culto, bueno. Claro. Pero Claudio, el punto es una plaza llena, después de 7 años de la 6ª dictadura militar de ultraderecha, llena de un pueblo que no piensa un segundo
¿quién es ese tipo? ¿Qué derecho tiene ese señor a llevar a su país a la guerra? Aceptar que un tipo al que 3 meses antes no conocía el 99% del país, no le había visto la cara, de repente estaba encaramado ahí en un balcón llevando a su país a un conflicto militar que hizo que murieran cientos de chicos argentinos y británicos. El punto no es si Galtieri era borracho y si planificó bien la guerra. Eso no tenía que haber pasado porque no tenía que haber habido dictadura. Entonces, digo, vivar a un señor que está ahí arriba. No, pero la gente vivaba Malvinas. No, la gente vivaba a Malvinas un rato y a Galtieri el otro. Entonces, a ver, lo que creo que es el corazón del punto es, bueno, ¿hasta dónde somos capaces los pueblos del mundo de cegarnos en nombre de la bandera y la nación? ¿Cómo es posible, cómo es posible que a fines del siglo XX la República Argentina, que desde mediados del siglo XIX es una república democrática, tuviera un pueblo que aceptara mansamente 6 dictaduras militares y que tuviera un señor que no conocía a nadie 3 meses antes de ese día 2 de abril, subido a un balcón impulsando una guerra, y que se aceptara eso como normal, y que en las discusiones no llegue este punto? Yo creo que lo más preocupante de todo es esto, vos decís, hay 2 nociones de soberanía: el poder de este Estado nacional de actuar en forma independiente y autónoma y libre con relación a otros Estados nacionales, pero hay una noción de soberanía interna. ¿Quién es el soberano en la República? El pueblo. Pero resulta que el pueblo soberano había sido robado su poder soberano y mandaba, como en buena parte del siglo XX, sin que pareciera conmoverse mucho el país, un señor al que no conocía a nadie porque tenía poder militar. Sí, apoyos civiles, sí, todo bien. Pero lo que es impresionante, después se dice, no, porque el dictador borracho nos llevó a la guerra. Bueno, pero parece ser que a buena parte del pueblo que yo vi en la plaza no le importaba ni que fuera el dictador, ni que se iniciara una política que claramente nos llevaba a un conflicto bélico. Entonces, digo, lo que resulta alucinante es el grado increíble de primitivismo al que llegó la sociedad argentina, de aceptar literalmente cualquier cosa. ¿Dónde estaban los ciudadanos de la República diciendo, no señor, usted no tiene derecho a estar ahí? ¿Quién lo puso ahí? Vos me podés decir, Claudio, no, era el miedo. El miedo es una de las explicaciones. Por supuesto, fue una dictadura brutal e impuso violentamente, coactivamente, su poder y sus decisiones. No, pero ahí había adhesión, ahí había apoyo, ¿no? Vamos, Era una cosa activa, claro. Pero, Claudio, a ver, por eso resulta tan incómodo. No el borracho, no nos llevaron, no la locura de los dictadores. ¿Y papá y mamá? ¿Y el tío y la tía? ¿Y el pueblo? Y bueno, ahora pero a mí me vuelvo sobre esto, porque no es solamente el dictador. ¿Y el pueblo? ¿Y los ciudadanos de la República? ¿Dónde estaba? Cuando yo escuchaba a la locutora contenta, en tono enfático e imperativo, todos tenemos que estar unidos, como ahora, digamos, ahora más que nunca, detrás del presidente de la República, del dictador que le robó el poder soberano al pueblo de la República. Estás diciendo, ¿qué presidente de la República? Y entonces, y todos escuchando durante años. Y me parece, y me detengo acá, que esto lo tenemos que revisar. ¿Qué se enseña en las escuelas? ¿Qué se enseña en las universidades? ¿Qué valores le transmitimos a los ciudadanos de la República? ¿Qué hacemos como papis y mamis y maestros y profesores y periodistas? El problema no es que Galtieri fuera borracho, que es un desastre más, una vergüenza más, no solamente un tirano horrendo, horrible, asesino, sino además ebrio. Pero el problema no es la ebriedad. En todo caso, casi es más doloroso la ebriedad del pueblo en la plaza. Entonces digo, esto somos los argentinos. Eso no es la señora Thatcher. Hay un concepto que fue un poco eje en ese momento, que fue el tema de traidor. O sea, así como era traidor el que se ponía en contra de la guerra, en su momento prácticamente se lo definía así, o sea, no solo no había casi posibilidad de disentir, sino que
que quien disentía públicamente era tildado de traidor. Después Galtieri pasa a ser el traidor. Eso es lo que me llamó la atención, que Bueno, seguramente mucha de la gente que le decía traidor a su conciudadano que antes le decía traidor al que estaba en contra de la guerra, pasó a calificar a Galtieri de traidor. Y yo creo que Galtieri pudo ser un dictador, un irresponsable, pero no fue un traidor. Porque él de entrada dijo lo que iba a hacer. O sea, eh, fue traidor quizás para quienes no lo apoyaron, pero no bueno, para a el ver, millón de uno personas que están diría, ahí. uno podría decir que fue, Vargas Llosa siempre habla del general Felón, el espadón Felón. Bueno, fue traidor a la Constitución y a las leyes del país, que No, no lo eso sí, autorizaban. eso fueron todos Claro, los no, no, pero en eso tenés plena razón, Claudio, tenés plena razón. Y creo que lo más preocupante de ese terrible desastre que fue todo el episodio Malvinas, es mirarnos al espejo, son esas imágenes acerca del pueblo, porque, a ver, otra vez, porque eh, incluso en un país de América Latina no es tan común que una sociedad que en su constitución y sus leyes dice que es una república democrática acepte vivir buena parte del siglo XX bajo el mando de dictadores. ¿Qué se les enseña? Ahí yo voy a los valores. ¿O qué es? Que si hay un general mandón en el pueblo, apoyado con el pueblo, por una parte del pueblo, contra los malos de adentro y de afuera, dale que va, no importa nada. Y uno dice, pero ¿quién lo eligió? Bueno, uno de los nuestros, contra los enemigos y con el pueblo. ¿Qué discurso hay atrás? ¿Qué te suena este discurso? ¿Y las leyes? ¿Y la soberanía del pueblo? ¿Y la elección de los ciudadanos de sus gobernantes? ¿Dónde está? Pero el punto es que este esquema de ideas, este esquema mental, es decir, nuestras leyes no parecen muy sentidos. En cambio, lo otro, el general en el balcón con el pueblo abajo haciendo cualquier cosa que parezca popular, aunque después termine en un desastre, eso parece que tiene mucho apoyo. Bueno, me parece que hay que revisar un poco esto. Entonces, a ver, ¿qué se le enseña a los chicos? ¿Qué se le enseña a los chicos en las escuelas? ¿Qué valores transmitimos? Entonces un señor robó el poder, llevó una guerra, hizo morir a cientos de tus compatriotas. No, bueno, pero lo hizo por la patria. Pero ¿qué disparate es este? ¿Qué disparate es este que podemos aceptar? Entonces digo, el episodio de Malvinas es extremadamente doloroso, extremadamente doloroso. Eh, Ahora, había también, era una época donde la democracia estaba también entre desvalorizada también en el pensamiento de mucha gente. Me parece, a mí estaba la idea de que la democracia no era posible en Argentina. Me parece a mí, porque estoy tratando de pensarme en ese momento cuál era un poco el discurso. Porque yo estaba escuchando, por ejemplo, al doctor Favaloro, que él hablaba y él decía, yo me encolumno detrás de la Junta, un tipo que no solo honesto, sino que es un ejemplo de la medicina, que se formó en Estados Unidos. O sea, una persona que conocía cuál es el funcionamiento de la democracia, pero yo creo que hay una gran parte de la gente, no sé si sigue pensando así, pero que pensaba que la democracia no era un proyecto para la Argentina. Me parece, estoy tratando no, es de que pensar Claudio, en voz mirá, alta. no, a ver, Claudio, tenés toda la razón del mundo. A ver, los 80 vienen después de los 70. Y pensemos en o sea, en el 76 empezó la última dictadura. Y en el 76, una parte muy importante del país no creía en los valores democráticos. Unos querían la revolución social y para esto auspiciaban la toma del poder por las armas, y otros, para impedir eso, estaban dispuestos a aceptar, para que no hubiera una toma del poder por parte de la izquierda, aceptaban una toma del poder violento por parte de la derecha. A una parte muy importante de la sociedad argentina, en los años 70 y en los años 80, digamos hasta el 83,
La democracia no le importaba absolutamente. Era importante otra cosa, o hacer la revolución social para la liberación nacional, o para una sociedad más Sí, justa, sí. o impedir el así llamado llegada al poder de la subversión apátrida y marxista. Lo que quiero decir es que para una parte de la izquierda extrema, para una parte de la derecha extrema, y no solo, la democracia no importaba. A ver, no hay en un país 6 dictaduras militares durante un siglo sin una parte importante de la sociedad que lo avale, lo tolere, lo acepte. Es decir, si la democracia fuera sentida como algo importante, valioso, entonces habría una oposición a los proyectos autoritarios. Pero lo que estamos señalando de distintas maneras, vos y yo, es que hemos sido educados. O sea, me pongo, esto de ninguna manera estoy subido a un púlpito ni quiero ponerme en una posición elitista. No, un ciudadano entre otros ciudadanos. Digo, es obvio que un argentino fue educado de qué manera. Tu papá, mi papá, una persona, digamos, que vivió en la Argentina entre 1930 y 1983. Podía eventualmente ir a la escuela y en el sistema escolar ser enseñado acerca de que la Argentina es una república democrática donde el pueblo soberano cada tantos años elige a sus autoridades, las renueva y que el Congreso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero más allá que recibiera ese tipo de educación formal, en los casos en que lo recibieron, la realidad social durante 50 años, 1930, 1983, 53 años exactos, le enseñó a un ciudadano argentino, más allá de lo que dice la ley, el país vive al margen de la ley. El país, cada tantos años, las Fuerzas Armadas, con apoyos civiles, derrocan a los gobernantes que el pueblo eligió y hacen a su antojo hasta que pueden. Entonces, los ciudadanos fueron socializados así, por una parte. Y por otra parte, volvemos a el tema de hoy. Se ha predicado desde sectores muy distintos ideas nacionalistas autoritarias. Entonces hubo nacionalistas de derecha soñando con un Mussolini criollo que encontraron varias veces, por otra parte, y nacionalistas de izquierda soñando con una espada buena que ayudara al pueblo, ¿no es cierto? Y en general en los discursos nacionalistas, ya sean elitistas o plebeyos, el valor del gobierno democrático es muy secundario, cuando no nulo. Y la Claro. democracia en estos discursos en general de derecha y de izquierda están asociados a algo que parece que no fuera argentino o que no fuera relevante. Entonces, sectores de extrema izquierda revolucionarios, sectores nacionalistas de izquierda y sectores de derecha fueron enseñando con palabras distintas, pero en muchos casos convergentes, que la democracia no era relevante en algunos casos o incluso que era negativa en muchos otros. Y digo, esto me parece también que hay que decirlo, esto forma parte de un sustrato profundo de nuestra cultura política, esto no es una anécdota, porque además la historia no se detiene, no es que mágicamente ese pueblo que vimos el 2 de abril del 82 haciendo lo que hacía en la plaza, 2 años después era un pueblo notablemente apegado a la Constitución y que se despedía cada noche rezando en su almohada el preámbulo de la Constitución. No nos No, engañemos. no. Y probablemente muchos ciudadanos, porque se le echa mucha responsabilidad a los políticos pensando que salvo Alfonsín o Alzogaray o algún otro, la verdad que casi todos, Allende, por ejemplo, Allende se mostraba de acuerdo, pero hay que pensar también en la ciudadanía que estaba atrás, porque encima Galtieri hizo la extraña parábola de arrancar como el general majestuoso para Estados Unidos y terminar abrazado a Fidel Castro. Un presidente que aparte tenía un canciller ultraconservador como Me Costa cambió Méndez, exactamente. reunido o sea, hizo toda una parábola Claro, rarísima, digamos. pero te sigo, tenés razón. Pero justamente vuelvo a, a ese ángulo que yo quería iluminar, que es, bueno, los disparates
porque son auténticos disparates, son auténticas locuras de Galtieri, abrazándose. Digamos, el gobierno enviaba, o sea, explicaba, porque tenía mucha experiencia, cómo matar subversivos de izquierda en América Central, ayudando a tropas con apoyo norteamericano en países de Centroamérica en el contexto de la Guerra Fría. Entonces se creyó que como era, digamos, una feroz dictadura anticomunista acá y afuera, donde exportaba su saber, cómo picanear, cómo torturar a una persona, que digamos, la gente del ejército argentino y de las Fuerzas Armadas argentinas probó hacer muy bien acá y allá, bueno, se pensaba que con eso se ganaba el corazoncito de los norteamericanos. Pero resulta que los norteamericanos tienen una alianza un poquito especial con Inglaterra y además formaban parte de la OTAN. Y entonces la política que generó el general Galtieri fue totalmente enloquecida. Pero la pregunta es, ¿cómo pudieron hacerlo? Y pudieron hacerlo porque eran un grupo de dictadores que no tenían que responder ante nadie, que como buena parte del siglo XX eran un sector de las Fuerzas Armadas con apoyos civiles, que habían tomado el poder, que no daban explicaciones, que no tenían límites, frenos, control, entonces podía pasar cualquier cosa, que el ultraconservador Nicanor Costa Méndez terminaba abrazado con Fidel Castro en La Habana. Sí, una Pero locura, sí, a sí. lo que voy, Claudio, espera, nos podemos reír, Sí. pero vuelvo otra vez. El grado literalmente alucinante de primitivismo, ¿qué somos? A ver, un pueblo, digamos, primitivo corriendo por una pradera 5.000 años antes de Cristo, o somos una república democrática en la Constitución y las leyes a fines del siglo XX. Entonces, como vos bien decís, sí, nos podemos entrar en Galtieri, en la locura de las dictaduras. Sí, pero ¿y nosotros? ¿Y la sociedad? Y creo que eso es más preocupante, porque la sociedad sigue siendo esta. Y entonces me parece que, bueno, estamos mejorando, en muchos aspectos somos una sociedad mejor, llevamos casi 40 años de vida democrática, eso es importante, eso es sano, eso es bueno, pero me parece que está bien repensar nuestro pasado, repensar cómo se forjó nuestra cultura, qué fuerzas, qué tendencias, qué vertientes ideológicas, qué intelectuales han primado y cuáles son los valores que se ha transmitido a nuestra sociedad, que ¿Sabés permite lo que? que permite esto que... Claudio, a mí me pasa lo mismo que a vos. No solamente me duele hablar de Malvinas, sino que me avergüenza. Me da mucha vergüenza como argentino haber llegado a esa sociedad que mostramos ser el 2 de abril. Porque yo estaba recapitulando y es verdad, o sea, lo que vos decís, porque yo tenía 17 años y pensaba, yo te decía, pensaba, cuando yo pienso en ese episodio de Malvinas, me acuerdo que yo creía que los ingleses no iban a venir, pero en realidad ya estaba, ya tendría que ser invalidado de entrada, no tenía que haber, no tenía ni que haber empezado la guerra, ni que ser presidente. Pero yo lo que estoy pensando, yo nací en el año 64, o Uh sea, en el -huh, gobierno de Iria. uh Yo la -huh. única experiencia democrática que había visto hasta ese momento, hasta la guerra de Malvinas, porque yo cuando cayó Ilia tenía 2 años, fue la del gobierno de Perón, Isabel Perón. Entonces, ¿qué idea tenía yo de la democracia? Me había quedado esa idea de ese gobierno que terminó de una manera desastrosa, con la AAA, con gente que se iba afuera, que se escapaba. Y yo, Bueno, el mirá, único modelo de democracia real que tenía había sido ese. Imagínate lo bueno, es que que, yo yo no. Claudio, yo soy del 63, somos, a ver, cuando llegó la democracia en el 83, yo tenía 20 años, siempre le digo a mis alumnos, de mis primeros 20 años, 16 los viví bajo dictaduras, Claro. y el único interregno democrático fue el que vos hiciste referencia recién. Entonces, a lo que voy es a la necesidad de repensar de un modo crítico, buscando, sí, buscando ver cuáles son las causas profundas de los fenómenos, ese pasado. Es decir, repensar cómo la Argentina llegó a ser, a ver, la de nuestra vida, la del golpe de Onganía, la de
la enorme tensión de los años 70 y la de la última dictadura. Creo que es una especie de cuesta abajo en la rodada, de una sociedad que se desbarranca y que además vive en esta duplicidad esquizofrénica entre lo que dice su constitución y sus leyes y su realidad que se da de patada con ellos. Sí, acá Néstor, bueno, hablaba de aquella, de cuando reprimieron unos días antes, sí, 2, 3 días antes de Malvinas a gente que se estaba expresando de la multipartidaria, y acá Germán me habla en materia de evaluación de nuestra batalla en Malvinas. Hoy descubrí que, bueno, no puedo leer bien, pero me parece que habla de la cantidad de muertos que hubo, sí, 1000 muertos aproximadamente. Sí, se calcula que por lo menos hubo 700 muertos y muchos que no se... Bueno, sí, más allá, digamos, de este lamentable saldo que a uno le podía, como vos decís, vos estuviste en ese momento haciendo la conscripción, a mí me podía haber tocado, yo tenía 17 años, estuve a un año de eso, nos podía haber tocado cualquiera, pero yo creo que lo que se puede rescatar, digamos, ahora de estos años de democracia es que yo eso sí lo tengo estudiado, nunca hubo una guerra entre dos democracias. Creo que hay que remontarse al año 1700 y pico, una guerra entre Estados Unidos y Gran Bretaña, pero no existe. Incluso cuando fue la de Ecuador con Perú, uno de los dos gobiernos era el de Fujimori, que se había convertido en dictador. O sea, porque Bueno, la democracia tiene su resguardo, tiene que ir al Congreso, el tema tiene que ser debatido. exacto. Bueno, es Entonces que creo que esa es la justamente base. cuando vos pensá en el gran filósofo Kant, y cuando pensaba en la paz perpetua como un proyecto utópico, de alguna manera su idea era que un mundo lleno de repúblicas sería un mundo más pacífico. Digamos, la república piensa bien antes de ir a la guerra, ¿no es cierto? Los pueblos antes de embarcarse en una guerra, si tienen que discutir en un congreso, quiero ver en qué caso, en qué oportunidad se va a la guerra. Entonces, es uno de los elementos que contribuyen a darle relevancia a la democracia. No, la democracia no es algo menor. La democracia es un sistema político que permite resolver los conflictos humanos, siempre repito la frase de Bobbio, ¿no es cierto? Contando cabezas en lugar de cortando cabezas. Y la democracia es un sistema hecho para resolución pacífica de los conflictos internos y externos. Apenas volvió la democracia, se solucionaron los diferendos limítrofes con Chile, comenzó a construirse el Mercosur para aunar los países de América Latina. Entonces, claro que la paz es uno de los probables beneficios de la forma democrática. Incluso, sí, no, Dale, dale. incluso hubo distintas posturas, que yo, del gobierno de Cristina, de Menem, sí, de Kirchner, de Dualde, hubo distintas posturas, pero siempre, o sea, marcaron distintas líneas, pero bueno, se fueron corrigiendo. A uno tal vez le gustaría una sola línea de política internacional, pero al fin y al cabo, bueno, hay idas y vueltas, pero nunca está el peligro de... O sea, yo creo que ya ningún candidato jamás ya diría que va a ir a la guerra. De hecho, constantemente todos los políticos coinciden que la solución tiene que ser pacífica. Ya no hay nadie que se le ocurra decir lo contrario. Mira, en otra charla que tengamos podemos encarar, pensaba en esta contraposición entre Galtieri, un gobernante democrático, y las palabras cálido y frío, ¿cierto? A ver, la democracia es un sistema político aburrido. Cuanto más aburrido está la cosa en política, las cosas van mejor. La democracia es toma y daca, es negociación, es transacción, te doy, me das, te parece, voy, vengo, nos ponemos de acuerdo, buscamos alianzas. Es aburridísimo. Pero Suiza es aburrido y muy mal no viven los suizos. Es decir, a ver, para Sí. diversiones tenemos los deportes, tenemos el espectáculo, hay mil cosas para divertirse. La política, cuanto más aburrida, mejor. Por Pero último, sí, sí, no, sí, por eso decime. digo, pero es interesante rastrear en las raíces culturales del fenómeno del nacionalismo
en la influencia, por ejemplo, del pensamiento romántico de principios del siglo XIX, en los valores del romanticismo opuesto a la tradición clásica y racionalista del siglo XVIII, y cómo allí esa melange intelectual romántica de principios del siglo XIX de alguna manera informa la cultura de la que emerge el nacionalismo. Y obviamente que el nacionalismo toca fibras cálidas con las consecuencias que estamos hablando. No, por último te quería decir, yendo al caso concreto de Malvinas, había habido esfuerzos muy grandes diplomáticos, había avances, si uno ve, digamos, hace un raconto histórico, se habían logrado bastantes avances en el campo diplomático, y hay una versión que siempre, bueno, la había esgrimido, creo, Ortiz de Rosa, que Perón estuvo muy cerca de haber cerrado un tratado, un acuerdo, eso salió periodísticamente, de que estuvo a punto de cerrar un trato y que las Malvinas vuelvan a ser argentinas, después Isabel lo desechó, pero bueno, más allá de las versiones, la gente quizás no fue informada de que en el campo diplomático ya se habían producido bastantes avances y eso fue Bueno, como, mirá, como una vuelta atrás. la famosa resolución instando a las partes a negociar, sustancialmente se forjó durante el gobierno del pacífico viejito Ilia. Ujú. La democracia del hombre gris, de la tortuga, aparentemente inocua, anodino, aburrido, chato, mediocre de Ilia, pero resulta que los esfuerzos diplomáticos de aquel gobierno son el punto en que más nos acercamos a las Malvinas. Es decir, Sí. a ver, y Salió la esto vuelve a resolución, hablar acerca de cómo una salió. política racional en el plano diplomático podía habernos llevado paso a paso a acercarnos a las islas. Y esta auténtica locura criminal, además de hacer morir a cientos de personas argentinas e inglesas, nos alejó más de las islas. Claro, aquella vez salió la resolución contra la colonización y Exacto, también exacto. el tema de... Y no fue un dictador mandón, fue un gobierno democrático negociando adecuadamente en el plano diplomático. Y el tema también de los intereses y no los deseos de los isleños, que es una definición bastante importante. Bueno, y por último, digamos que yo no sé hasta qué punto el discurso nacionalista sigue dando réditos, eso está en debate. Yo tomo el caso de Menem, que él llega con un discurso contra Malvinas muy bélico y finalmente fue el presidente que más después acercamientos tuvo a través de Ditela, por lo cual a veces Mira, los yo discursos creo, corren por un carril y la responsabilidad por otro, ¿no? sí, pero yo te voy a decir una cosa, es muy interesante el caso histórico que vos tomaste, pero yo creo que no solamente el nacionalismo no es un tema que está muerto, ni mucho menos, sino que una distinción, un parteaguas relevante en la cultura política argentina, tiene que ver con la dicotomía, no tanto izquierda y derecha, sino con la dicotomía cosmopolitismo-nacionalismo. Me parece que una línea de distinción relevante en el siglo XIX y en el siglo XX que sirve para explicar muchos de los conflictos nuestros pasa por esa dicotomía. Me parece que en la Argentina cosmopolitismo-nacionalismo tiene más relevancia que otras dicotomías políticas más famosas. Sí, perfecto, me parece. Después te voy a pasar una definición muy interesante de Sabater sobre el nacionalismo, Muy bien, muy pero bien. bueno, sería Bueno, muy creo largo. que algo dijimos, ¿no es cierto? Sí, me pareció muy interesante y muchas gracias a todos los que participaron. Después voy Muy a bien, estar también contestando, muy bien. como siempre. Un abrazo muy grande, Claudio, y hasta el próximo encuentro. Gracias, José Luis, por esta charla. Chao, 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 un abrazo. chao. Chao.